que nos hablará sobre tetralogía de Fallot, consideraciones quirúrgicas actuales. ¿Estamos, doctor, para poder comenzar? Adelante, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación aquí a las reuniones científicas de los miércoles. El día de hoy vamos a hablar sobre tetralogía de Fallot, una pincelada rápida de algunas consideraciones quirúrgicas. En realidad, el tema es bastante amplio como para ser resumido en la fracción de una mañana. Muy bien, el Fallot consiste en una constelación anatómica singular, ¿no? Tenemos a un componente de una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Con válvula pulmonar hipoplásica. Bueno, el nivel puede ser supravalvular o infra, generalmente es infravalvular, acompañado de un CIB tipo subaórtico, como pueden ver en la figura, perimembranoso, y una hipertrofia ventricular derecha, secundaria a toda esta obstrucción, ¿no? Existe algo muy particular, que es la alineación, una desviación anterior y septal del septum infundibular, que hace que la aorta tenga una relación especial, cabalga sobre el septum interventricular. Pero es un cabalgamiento menor al 50%, porque cuando es mayor a este punto ya el espectro de la patología es otro, no es una doble vía de salida del ventrículo derecho. Entonces Fallot es un cabalgamiento menor al 50%. El ventrículo infundibular en el Fallot es prácticamente subdesarrollado y tenemos esto en el Fallot. Tenemos la banda septal, aórtico tricuspidia, especialmente con la comisura anteroseptal, como se puede ver en la figura B. La figura A es un paciente normal, se ve la válvula aórtica es un Fallot, se ve la válvula aórtica en relación a las válvulas tricuspidias, lo mismo en la figura B. Y esta continuidad aórtico tricuspidia en el Fallot es relativamente frecuente, ¿no? Es 66%, casi muy comparable a la doble vía de obstrucción del infundibular. Existen varios patrones, desde un infundíbulo corto, infundíbulos cortos con estrecheces bastante localizadas, infundíbulos largos con estrecheces en todo el infundíbulo. O sea, el espectro es muy variable, ¿no? Por así decirlo, no hay un Fallot que sea igual a otro. Y entre sus dos limbos tenemos el CIB. Un CIB en relación a la aorta, muy parecido a la configuración de otros tipos de CIB. Por ejemplo, aquí tenemos una doble vía de salida del ventrículo derecho. Tenemos la misma configuración, la banda septal, sus dos limbos, el CIB, pero aquí tenemos ya la relación de la válvula pulmonar y la aorta, ¿no? Otro Fallot que se ve en la figura C, que también es un Fallot. Se puede ver que entre los dos limbos de la banda septal está el septum interventricular. En la figura D, un CIB de tipo subpulmonar, una doble vía de salida, pero con un CIB subaórtico, y también guarda la misma relación de la banda septal. Igual en el truncus, lo mismo, y en el CIB netamente subpulmonar, en la doble vía de salida del ventrículo derecho, con CIB subpulmonar también. O sea, la configuración anatómica de
anomalías conotruncales con respecto al CIB y la banda septal guardan una configuración muy común. Esto es algo, el FALOT, además en su disposición, tiene una, al igual que la doble vía de salida del ventrículo derecho, y esto es algo que se pensaba que es, por así decir, más exclusivamente de la doble vía de salida, pero también existe una continuidad, y esto es lo que hacemos en la parte quirúrgica. Los abordajes clásicos, ya vamos a ver el resto de abordajes, es el abordaje por atrio derecho y el abordaje por ventrículo, ¿no? Por una incisión en el infundíbulo. Este es el abordaje atrial. Como ven, en el infundíbulo se va a tener las bandas septales con la extensión parietal y la extensión septal, que son las que generan la obstrucción infundibular. Esto es una vista de cirujano a través del ventrículo, perdón, del atrio derecho. Ahí. Allá. Muy bien. Entonces se abre aurícula derecha, se retrae los velos de la tricúspide y la extensión parietal es escindida. Bueno, aquí está, la extensión parietal es escindida y luego la extensión septal, y con eso ya está liberado el tracto de salida, ¿no? Una liberación de esta región infundibular, la región septal, y deja libre el infundíbulo y luego el respectivo cierre del CIB. El abordaje por infundíbulo es una ventriculotomía. Esto permite, bueno, no solamente en este caso es una resección transanular, compromete el anillo de la pulmonar en la primera figura y se puede resecar todo el músculo hipertrófico que obstruye el tracto de salida. El cierre del CIB, siempre tener consideración que en el cierre del CIB la región posterior inferior es una región bastante crítica por el pasaje de las vías de conducción. Bueno, y el parche transanular. Este es un parche transanular sin reconstrucción bicaval, hipotermia, 28 grados usualmente. Y con respecto al seguimiento a largo tiempo, en realidad los estudios, no hay muchos estudios al respecto con seguimientos bastante largos e individuales, ¿no? Este es un estudio prospectivo que evaluó a 100 pacientes con un seguimiento de 21 años y se vio que el deterioro, o sea, el FALOT operado vive bien, pero buscando qué factores son los que contribuyen al detrimento de su función, de su clase funcional en el tiempo, se encontró que son dos componentes. Uno es la función ventricular izquierda, que guarda mucha relación con la función del ventrículo derecho. Como se puede ver, hay una correlación lineal importante, muy coherente, congruente entre ambos. Y se encontró también que uno de los factores asociados al deterioro clínico en el FALOT en el tiempo, en un seguimiento de 20 años, es la edad de corrección. Cada 5 años hay un incremento en el riesgo de
tener una clase funcional 3 o 2 en 1.7 veces por cada 5 años de retraso, ¿no? Y obviamente la disminución de la función ventricular derecha en más del 10% en el tiempo. Este es otro estudio que evaluó a más de 700 pacientes que fueron operados a una edad promedio de 1 año y medio aproximadamente. Y lo interesante es que esto es un estudio que evaluó cómo se comportan los falots operados en el tiempo, en aproximadamente 25 años. ¿Qué sucede? Si uno ve la sobrevida del falot pediátrico operado, sí, porque no, no funciona. Perfecto. Okay. Sí, mil disculpas, hemos tenido problemas con el puntero. Bueno, ¿y qué sucede con el falot operado? El falot operado vive bien, vive aproximadamente, la sobrevida es superior al 90% a 25 años. Como se ve, 93% están vivos a los 25 años. Sobre quién vive más, el que tiene válvula pulmonar o válvula pulmonar estenótica o atrésica, obviamente a mejor anatomía, a mejor sobrevida. Y a un tiempo aproximado de 20 meses, no existe diferencia en la sobrevida si es que se usa un parche transanular a uno de tipo no transanular, ¿no? O sea, igual en el abordaje atrial a 200 meses no existe una diferencia. La diferencia del abordaje se empieza a ver a posterior. Ahora, el tiempo libre de reoperación es algo también importante. Para 20 años, más o menos el 45% de pacientes, no se ve, no se logra ver el puntero, no funciona, pero se puede ver en la gráfica inicial que para 20 años, solamente el 45% aproximadamente está libre de reintervención, ¿no? Y la reintervención está dada básicamente por la insuficiencia pulmonar y algunos cambios morfológicos secundarios a esto. Ahora, la edad, a una edad, cuando el falot es operado menos del año de edad, conlleva, mejor dicho, su tasa de sobrevida libre de intervención es menor que si es operado después del año. En cuanto al abordaje, de que si se hizo un abordaje con válvula monocúspide o cualquier otra técnica, no se ha encontrado una diferencia en la tasa de reoperaciones en el tiempo. Ahora, ¿de qué mueren los falots? Los falots en el perioperatorio tienen una tasa de mortalidad cercana al 2 al 3%, y la causa de muerte en este seguimiento largo de pacientes pediátricos es la muerte súbita, la muerte en casi la gran mayoría de pacientes, en 90%. Y en cuanto a la arritmia, pues se piensa que esta muerte está en relación a cuadros de arritmia. La arritmia más frecuentemente identificada es la fibrilación auricular y las taquicardias supraventriculares no sostenidas. Ahora, el falot enfrenta a otro gran problema. En el tiempo, el ventrículo derecho con la reparación transanular es sometida a una sobrecarga de volumen.
por una insuficiencia pulmonar progresiva en el tiempo. Esto trae una dilatación del ventrículo derecho, trae fibrosis ventricular, disfunción, incluso puede haber degeneración de segmentos aneurismáticos en el infundíbulo. Y con el tiempo van a recambio valvular. Ahora, este estudio muestra a 100 pacientes operados de Fallot y sometidos a un recambio valvular entre 7 y 40 años después de la cirugía correctiva. Lo que se ha visto que los cambios en el Fallot, en cuanto a electrodinámica del corazón, se asocia a un bloqueo de rama derecha y QRS prolongados, ¿no? Bueno, si es... Aquí está. Cuando el paciente está ya con una insuficiencia pulmonar importante, un cambio, una dilatación ventricular derecha importante, el QRS también se va incrementando, puede llegar hasta 160 milisegundos en promedio, pero después de un cambio valvular pulmonar, se ha visto que en el posoperatorio, un control de 6 meses, puede haber una regresión importante de aproximadamente 20 milisegundos, ¿no? Igual la insuficiencia tricuspidia en el tiempo tiende a mejorar considerablemente a una insuficiencia por lo mucho moderada, ¿no? Igual la clase funcional, la gran mayoría de pacientes cuando se enfrentan a o cuando están en condiciones de un cambio de válvula pulmonar, están en clase funcional 2, minoritariamente en 3, pero una vez hecho el cambio valvular, la gran mayoría de estos regresan a clase funcional 1, ¿no? Igual el ventrículo derecho, en el seguimiento, después de aproximadamente 6 meses, puede haber una disminución importante. Aquí han medido el diámetro del ventrículo derecho, su porción basal, y se ve cambios importantes independientemente de la clase funcional. O sea, el cambio ventricular contribuye a un remodelamiento inverso favorable del ventrículo derecho. Ahora, este es un estudio que evaluó, no hay muchos estudios en población pediátrica, no lo hay, pero adultos ha estudiado este fenómeno con resonancia magnética y ha visto que el cambio, ese remodelamiento inverso es muy precoz. Entonces aquí podemos ver que todas las medidas hechas al ventrículo derecho por resonancia, ya sea volumen ventricular derecho telediastólico, indexado, sistólico, la fracción ventricular derecha, o sea, todo lo relacionado a la función ventricular derecha, inclusive han medido la longitud de la región aquinética del ventrículo derecho. Recordemos que cuando se coloca un parche transanular es como si fuera una zona infartada, porque es una área totalmente aquinética, es un parche, es un material inerte, no tiene movilidad, puede ser inclusive disquinético. Y se ha visto, bueno, los gráficos, mejor en gráficos se ve mejor. En el posoperatorio inmediato son los gráficos que están en amarillo, y en verde el control posterior a los 6 meses por resonancia magnética. Y se ve que las dimensiones del ventrículo derecho disminuyen considerablemente al corto y mediano plazo después de un cambio valvular, o sea, después de solucionada la insuficiencia valvular pulmonar. Incluso la región aquinética también es relativamente menor con respecto al preoperatorio. Pero del reparo del Fallot. Hasta el año 2000, 2010, en donde empieza a aparecer una nueva tendencia que es la
la reparación valvular, la preservación valvular, la preservación anular, y cada vez va siendo menor la necesidad del abordaje clásico de con parche transanular, ¿no? Esto es un estudio donde evaluaron una estrategia interesante. A diferencia de lo expuesto anteriormente, es un abordaje más conservador. Todo lo anterior fue en relación al abordaje clásico, y esto empieza a surgir a partir del 2010. Aquí un estudio que aglomeró a 42 pacientes con una edad promedio de 5 meses, 7 kilos, con gradientes obstructivos del ventrículo derecho importantes, por encima de 50 milímetros mercurio el gradiente medio, y Z-scores de la válvula pulmonar hipoplásicos, ¿no? Menores en promedio menos 2.3, hasta menos 4 incluso. Entonces, lo que hace este grupo es un abordaje pulmonar a través de la incisión que se hace en el ventrículo derecho, y se ha visto que el gradiente medio en el posoperatorio en el preoperatorio, que es el T1, comparado al posoperatorio inmediato y al control a los 6 meses, disminuye. Incluso los gradientes del posoperatorio con 42 de gradiente máximo pueden disminuir en el tiempo, sin necesidad de hacer alguna intervención adicional. El gradiente medio, la misma tendencia que el gradiente pico. Y con respecto a la válvula pulmonar en el tiempo, la válvula pulmonar crece, tanto en el posoperatorio inmediato y en el control a los 6 meses. Igual la válvula, incluso las medidas de las ramas pulmonares derechas o izquierdas tienden a mejorar en el tiempo, a pesar que este abordaje no está interviniendo sobre ellas. Ahora, VIDA, este es un grupo del Boston Children's Hospital, empieza a introducir un concepto muy particular en cuanto a la reparación con preservación de anillo, con preservación del aparato valvular, y es una técnica de reconstrucción valvular efectuada en pacientes con válvulas pulmonares bastante hipoplásicas, con Z-scores por debajo de menos 2, por debajo de menos 3 incluso, y se ha visto que es una técnica muy parecida a la técnica de ampliación de anillo aórtico, ¿no? Donde se hace una incisión a través de la válvula, a nivel valvular, se corta anillo y se coloca una extensión triangular, una delaminación de la misma válvula y posteriormente una resuspensión del aparato valvular, y en algunos casos incluso la dilatación con balón intraoperatorio, ¿no? Eso es una experiencia reciente. Los seguimientos a largo plazo todavía no están establecidos de estos pacientes, pero es una alternativa al manejo. Ahora, en un estudio que también evaluó esta dilatación con balón, que es bastante interesante, demuestra algo muy peculiar, que funciona, sí, funciona, pero tiene tasas de reintervención mayor, sobre todo aquellos pacientes que tienen un Z-score de la válvula pulmonar por debajo de menos 2, son los que tienen menores tasas libres de reintervención. Sí. Ahora, válvula pulmonar con insuficiencia moderada en el tiempo, después de un reparo a los 5 años, es más o menos el 50% de pacientes con este abordaje pueden tener a 5 años una insuficiencia pulmonar por lo menos moderada. O sea,
Y el anillo aórtico, perdón, el anillo pulmonar con el tiempo ha demostrado que con este abordaje crece. A pesar que puede haber fibrosis por el desgarro que involucra la dilatación, con el tiempo esto no es muy importante y hay crecimiento del anillo pulmonar. Ahora, el Z-score que se obtiene a largo tiempo, por encima de los 5 años, es un Z-score que bordea el -1, ¿no? Pero está entre -2 a superior, o sea, anillos limítrofes con el tiempo. La última revisión sistemática que se publicó este año sobre reparación del falot en el tiempo ha demostrado que cada vez se está haciendo menos paliación. La cirugía paliativa está destinada a determinados grupos, pacientes neonatos, pacientes con hipoplasia importante de las ramas pulmonares, pacientes que se consideraban en alto riesgo. Con el tiempo, que aproximadamente eran un 30%, a partir del 2010 esto ya ha bajado a un 10% de necesidad de la paliación. Lo mismo el abordaje con parche transanular. El abordaje transventricular clásico está también en descenso y está incrementándose la tasa de intervenciones mixtas, transpulmonar, transatrial. Lo que recomiendan este grupo es que cuando tenemos una válvula pulmonar con un Z-score que sea por encima de -2, recomiendan no emplear los parches transanulares. Y la población china, este metaanálisis conglomeró un aproximado de 47,000 pacientes operados en falot, ¿no? A partir de publicaciones hechas hasta el año 2010, y encontraron que hasta un Z-score de -3 se podría abordar sin necesidad de un parche transanular. El grupo de Texas recomienda que en el abordaje transventricular la ventriculotomía sea menor a 5 milímetros y la tasa libre de obstrucción en el tracto de salida puede ser hasta del 96% en un seguimiento de 7 años. A mayor edad, mayor mortalidad. Cuando el falote es operado antes de los 2 años de edad, la mortalidad puede ser promedio de 3%, 2%, pero por encima de 12 años la mortalidad es cercana al 8%. Hay estudios que demuestran que pasado el año de edad la tasa de fibrosis miocárdica se va incrementando. Y la cirugía de reemplazo en población pediátrica todavía no ha demostrado beneficios en supervivencia, aunque el falote operado puede vivir un promedio de 60, 65 años, en un 80%. Sí, ahora, la ventriculotomía importa. Hacer una ventriculotomía es una noxa para el ventrículo derecho. Esta es una revisión corta, pero con determinados pacientes. 21 pacientes con ventriculotomía extendida, llámese una ventriculotomía mayor a 2 centímetros, y consideran ventriculotomía limitada a una ventriculotomía menor de 2 centímetros. 21 versus 17 pacientes muy homogéneos, muy comparables en anatomía y un seguimiento a 30 años. Son pocos los estudios que muestran seguimientos largos en situaciones muy particulares, muy determinadas, muy específicas. Y se ha visto que hacer una ventriculotomía larga o corta, a largo tiempo no trae diferencias. O sea, la tasa libre de reoperaciones por alteraciones en el tracto de salida a partir de la segunda década es muy similar entre ambos, pero sí después de la primera década. Entre la primera década y segunda década hay diferencias importantes, pero con el tiempo estas diferencias se diluyen. Igual la tasa las dimensiones del ventrículo derecho, la dilatación ventricular derecha con el tiempo, a la tercera década, segunda década, no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no?
salvo que la dimensión del ventrículo derecho esté indexado. Indexado, la ventriculotomía limitada tiende a ser discretamente menor. Ahora, en cuanto al QRS prolongado y a los bloqueos que pueden haber con el tiempo, tener una ventriculotomía limitada o extendida en la segunda o tercera década de seguimiento no se han encontrado diferencias, tampoco en la duración del QRS. En la capacidad del ejercicio, sí. La ventriculotomía limitada tiene una ventaja muy discreta en cuanto a la capacidad de ejercicio, pero después de 3 décadas, pero no, aún así no es estadísticamente significativa. Lo que sí ha disminuido de un modo más importante, más notorio, es la tasa de arritmias. Como se puede ver, una ventriculotomía esta es la tasa en general de arritmias que pueden haber en los falots. En este estudio han encontrado que hasta el 50% de ellos puede tener arritmias en un seguimiento de 30 años, pero con la ventriculotomía limitada esto es menor, es cerca del 37%. Tiene beneficios hacer una ventriculotomía. La tendencia actual es ventriculotomías pequeñas, menores a 1 centímetro, idealmente menores a medio centímetro. Ahora, es anclado aquí, es anclado al resto al resto del infundíbulo que se ha disecado. Entonces la sangre, cuando regresa por el tronco pulmonar, genera un